la temperatura. Bueno, como ya sabéis, ¿no? Porque habéis visto el cartel para mí, este año el tema de la charla que vamos a dar es Prudencio Gualde, ¿vale? ¿Por qué? Porque este año es la efeméride redonda de su nacimiento, ¿vale? Hace justo 200 años de su nacimiento. Y que más que menos, pues, miramos, todo el mundo sabe quién es Prudencio Gualde, ¿no? Cualquiera que haya visitado Hidalgo, lo primero que ves, pues es... Lo primero que ves, pues es Casarracas, entras al cartel de Hidalgo y justo debajo la placa que te dice, pues en esta casa, aquí nació y murió Prudencio Gualde, escritor euskera. Y hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué sabemos de Prudencio Gualde, no? A ver, ¿quién se anima a echar algo? Aparte de lo que haya leído en el boletín, ¿qué es de Prudencio qué era? Que ya no lo pregunta. Bueno, a ver, es una pregunta fácil. A ver, por ejemplo, Tony, igual tú sabes, fácil, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué oficio tenía? Pero que se cante también. Se me otra pregunta fácil, Javier Ignacio. ¿De qué casa era? Pues por lo que pone allí, Casarracas, no sé. Pues no, esa era una pregunta trampa. Pero bueno, luego explícate por qué es una pregunta trampa, ¿vale? Pero realmente, aparte de eso, y de que escribió algo en euskera, y en euskera roncales, que es importante, ¿no? Porque por eso tiene la placa. Realmente no le conocemos tanto. De hecho, yo mismo ya cuando me puse a trabajar este tema, me di cuenta que pues, llevo 48 números de la revistica, llevo 12 años sacando la revistica y lo he mencionado 2 veces. ¿Qué pasa? Que con Prudencio Gualde no tenemos la referencia que teníamos, por ejemplo, que a esa se le puede sacar mucho más jugo, de Mariano Mendigacha. Mariano Mendigacha en sus últimos años pues intercambió unas cartas con Resurrección María de Azcue, que fue el primer presidente de Euskaltzaindia, y gracias a esas cartas, por un lado, tenemos mucha información del Hidalgo de hace un siglo, de euskera roncales también, porque lo que le pedía era que le escribiera cosas del día a día del pueblo en euskera roncales, pero aparte va deslizando pues sus sentimientos o cosas que le pasan, ¿no? Que nos revela mucho más de su identidad. Con Prudencio Gualde, pues solo tenemos una serie de traducciones y no tenemos mucho material para decir, bueno, pues era así, le gustaba jugar al mus o jugaba pelota los domingos después de misa o era un cascarrabias o lo que sea, ¿no? Que esto realmente nos pasa nos pasa con Gualde y pasa con muchos famosos, ¿no? Si pensamos, sí, era un científico de la leche. Y sí, pero ¿qué es lo que le encantaba? Pues tocar el violín, ¿no? Pues yo qué sé, o otro, pues sí, pues era, yo qué sé, Alejandro Magno, pues era un conquistador de la leche, un militar, un estratega, pero le daban miedo los gatos, ¿no? Pues esos detalles sí, pero pues, un tío que se come el mundo y le dan miedo los gatos, ¿no? Bueno, pues eso, con Prudencio Gualde, como no hubo nadie que le hiciera una biografía por detrás, pues nos vamos a quedar con las ganas. Pero bueno, alguna cosa más de lo que se sabía, pues hemos conseguido sacar. Entonces, el objetivo es eso, daros a conocer a Prudencio, ¿vale? Bueno, el estudio de Prudencio se podía enfocar, o lo pensé en enfocar por tres frentes, ¿vale? Uno que sería el frente personal y familiar, ¿vale? Pues su genealogía, en qué tipo de familia nació, cómo influye eso en su vida, ¿vale? Por otro lado, el religioso, ¿vale? Al final, ser cura, prácticamente toda su vida, desde su educación hasta después su vida laboral, digamos, pues está influenciada de pleno eso, por el hecho de ser religioso, ¿vale? Ya veremos también que, claro, lo religioso con lo personal se entremezcla en diversos casos, ¿vale? Y por último, pues el euskera, ¿vale? Que es por lo que es conocido, por lo que ha trascendido, ¿vale? Aquí es un trocico de uno de los textos que traduce, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con ubicarlo históricamente, ¿vale? ¿Cuándo nació Prudencio Gualde? Bueno, los que estuvisteis en la charla del año pasado, que casualmente también era una efeméride de hace 200 años, pues ya estaréis un poco ubicados. Para los que no estuvisteis, pues haré un resumen rápido. Básicamente os diría, si algún día se intenta la máquina del tiempo, no viajéis al Hidalgo de hace 200 años. ¿Por qué? Pues porque esto era una miseria, ¿no? En los 30 años anteriores a
que naciera Prudencio, en los 30 años anteriores, había habido 3 guerras y, bueno, una sobre todo bastante potente, ¿vale? La Guerra de Independencia. Pero había habido otras 2 guerras, ¿vale? En todas nos había afectado de lleno al valle. La del año pasado ya os la expliqué cuántas veces pasaron las tropas por Lirango, para aquí, para allá. Bueno, la anterior, la Guerra de Independencia, quemaron entero Burgi, quemaron entero Isaba, quemaron medio Urcendi y, claro, entre tanto, pues pasaban por aquí, hacían requisas, 6 años de acá. Y antes más, en 1793, que estaba recién proclamada, o sea, recién sucedida la Revolución Francesa, y entonces gobernaba en Francia la Convención. Y a resultas de aquello hubo una guerra que sobre todo afectó en las zonas fronterizas de España con Francia, ¿vale? Sobre todo Navarra y País Vasco y Cataluña. Y claro, aquí como estábamos en la uva, pues tocaba. De hecho, el escudo del valle cambia por eso, ¿no? Pasó de ser el puente con la cabeza del rey moro a tener cuatro casillas, ¿vale? A raíz de los méritos de aquella guerra. Bueno, en resumen, de los 30 años de antes de nacer Prudencio, 11 años en guerra. 11 años en guerra y otros tantos de posguerra, podemos pensar. O sea, una mierda. Y 10 años después de que naciera, aún va a empezar otra guerra que es más bestia que las 3 anteriores juntas, casi, porque además es una guerra civil, es la primera guerra carlista, que se tiran 7 años en guerra y pues eso es donde matan al padre de Mendigacha, ese día se supone que matan a 8 personas en Vidago, bueno, claro, todos se supone que militares, pero bueno, cuando eso o sea, era una época en que mejor no vivir, ¿vale? Entonces, bueno, ahí le toca nacer a Prudencio, un contexto histórico pues bastante deprimente. Bueno, me he explicado lo que pinta esta foto. Eso es Roncesvalles, la colegiata, porque en este año, hace 200 años justo, esto es lo que nos explican en el colegio, si nos acordamos de el trienio liberal y llegaron los 100.000 hijos de San Luis y se acabó ya, ¿no? Pero realmente fue una guerra y aquí fue una guerra potente y estos son los 100.000 hijos de San Luis entrando por Roncesvalles, ¿vale? Que es ahí. Y realmente esa guerra, la guerra realista que se llamó, no acabó, o sea, estaba a estas alturas de año prácticamente acabada desde abril, pero se habían encerrado los líderes de Pamplona y la tuvieron asediada 6 meses, entonces no acabó hasta octubre por aquello, pero estuvieron, pues bueno, lo que luego serían los carlistas, que eran los realistas, y los 100.000 hijos de San Luis, pues asediando Pamplona, ¿vale? Vamos a pasar a cuál era la familia, cómo era la familia en la que nació Prudencio. Prudencio, si lo veis, está aquí, ¿vale? O sea, era el séptimo de 10, ¿vale? El séptimo de los 10 hijos de Pedro Fermín Walde y María Josefa Mayor, ¿vale? Realmente, bueno, decir, pues sí, una prole potente, pero resulta que este Pedro Fermín se había casado una vez antes, ¿vale? Y encima se había casado, bueno, aquí no se ve, ¿vale? Aquí solo se ve la fecha de la segunda boda, pero la primera boda había sido en 1810, que ya era en plena guerra de independencia. Entonces, pues, cualquiera no se podría casar en medio de una guerra, ¿no? Tenía que ser una familia un poco ya bien situada. Vale. Los Walde, estos Walde serían una familia bien situada, pero su primera mujer, pues también, ¿vale? Los Pérez de Cochea eran de Uztarroz y un hermano de esta mujer llegó a ser senador por Navarra en el Senado de España, ¿vale? Si busquéis un poco en internet, José Joaquín Pérez de Cochea escribió un libro que era en plan satírico, pero que debe tener como mucha amiga por detrás, que se llama El asno ilustrado. Y el tío era de Uztarroz, ¿vale? Pero debía ser un cura pues también bastante influyente y como pensador pues importante, ¿vale? Casualmente, hemos dicho, el hermano se llamaba José Joaquín Pérez de Cochea, que es igual que se llamaba, y era de la misma época, el que vino a heredar Casariego, porque en Casariego habían sido todos Waldes, otra rama de esta familia Walde, pero habían sido tantos curas y curas que Casariego se quedó sin herederos directos, ¿vale? Una hermana que se había casado a Uztarroz, a casa Sancho Garde, pues mandó a una hija a heredar Casariego, y que estaba casada con otro José Joaquín Pérez de Cochea, que era primo carnal de estos, ¿vale? O sea que eran, digamos, una familia potente, pero se casaron y a los 11 meses, ¿vale? Y se muere la mujer, y sin dejar descendencia. Joder, pues hay que casarse otra vez, bueno, vale. ¿Por qué se habían casado? Bueno, pues porque los padres, si veis, la madre había muerto unos años antes y el padre murió en
en 1810. Y aquello era como, pues, como una empresa sin jefe. O sea, si se ha muerto el jefe hay que poner otro ya. O sea, hay que poner esta empresa a andar ya, a casarse. Claro, si veis, si hacéis la cuenta, solo tenía en 1810 21 años. Eso no os penséis, antes pensamos, antes se casaban muy jovencicos. No, no. Los hombres se casaban de media con 27 y de ahí para adelante. Bueno, pues a este lo casaron con 21. Lo mismo acabaría con 28 por el mismo motivo, ¿vale? Porque si no la casa se podía perder. Entonces, te casas y a tener hijos, pero a toda leche. Y pues con la primera mujer le falló. Bueno, como era de Hurtado, y entonces al morirse esta, pues bueno, repitieron en Hurtado, ¿vale? Y buscaron otra mujer en Hurtado, ¿vale? María Josefa Mayor Martín. Con esta sí que funcionó la cosa y tuvieron pues dos hijos. ¿Vale? Si veis, bueno, no veis algo, pues está periódico, pero claro, se tenían los hijos así de 10 en 10, si no se moría la mujer en algún parto, pero claro, los tenemos. Esta se murió a los pocos días. Esto es lo mismo. Esta le llegó a los 2 años, ¿vale? Solía pasar. O sea, se tenían 10 hijos y te salían para adelante 5, por ejemplo. En este caso alguno más, pero bueno, se tenía que tratar de la familia un poco potente, ¿vale? Y hemos dicho, Prudencio es el séptimo, pero tiene todavía 3 hermanos, Juan Miguel, Pedro Francisco y José Ramón, que llegan adultos, con lo cual Prudencio en esta casa no tiene nada que hacer, ¿no? Porque uno de los más mayores va a heredar. Bueno, entonces luego veremos qué influencia tiene esto, claro. De los hermanos pequeños, bueno, y de este otro hermano, pues sabemos, nacieron y habrían llegado adultos, pero los habrían casado a otro pueblo, o habrían sido lo que sea. Igual algunos se han metido a religiosos también, pero no tenemos más nociones, ¿vale? Bueno, decíamos, ¿es de Casarracas? Pues no, es de esta casa, ¿vale? ¿Y por qué no se puso la placa de esa casa? Bueno, pues porque se había quemado primero, unos años antes, en 1933, o sea, hace 90 años, y estuvo muchos años allí. Esta foto es de los 40 o de torno al año, bueno, sí, de los 40, ya veis cómo está, pero después hizo masadero. Vas a poner una placa en homenaje a alguien en el masadero. Bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ponen Casarracas? Bueno, pues porque el único hermano que quedó en el pueblo, que es este José Ramón, se casó a Casarracas, ¿vale? O sea, la familia de Prudencio Walde, que quedó en Vidango, estaba en Casarracas, ¿vale? Esa es la relación. Y, de hecho, este pues fue el que posteriormente pues, se quedaría por lo menos con un trozo de Casarracas, ¿vale? O sea, de Casa Amalgama. Entonces, pues eso, es esta casa, ¿vale? Que no es. Pero bueno, cuando se hizo el homenaje, pues eso se decidió, pues que bueno, era en esta encima como era la primera casa del pueblo, llegas y tienes relación familiar, pues la ponemos aquí. Pero se hizo a sabiendas, no es por desconocimiento. Don Nicolás lo sabía. Y de hecho salía así en el periódico puesto, o sea que. Bueno, entonces, decíamos, no tenía nada que rascar en esa casa, pero es que además los Waldes, la familia Walde, tenían un amplio historial relacionado con el clero. De hecho, la generación anterior, justo la generación del padre de Prudencio no, pero las 4 generaciones anteriores había habido religiosos y algunos bastante toques. Esto, diréis, ¿qué coño pinta esto aquí? No podías poner un cura normal. Esto es un tribunal de la Inquisición, ¿vale? Se supone que este es Galileo y lo están juzgando. Bueno, ¿a qué viene esto? A que 4 generaciones antes, y tiene relación con algo que vamos a ver después de Prudencio, uno de la familia, uno de los Waldes, José Walde, pues fue un figura. Salió de Villanueva, hizo sus estudios religiosos, estudió leyes, se doctoró en ellas y llegó a ser inquisidor. Estuvo inquisidor, pero no es que se, pues eso, aquí en el pueblo al lado, no, estuvo inquisidor en Sicilia, en Cerdeña, en Barcelona, y ya debía ser el tío, o sea, alguien, una autoridad. Y ya lo pasaron primero al Consejo Real de Navarra como regente. O sea, el Consejo Real de Navarra era como un órgano de gobierno que ponía la corona de Castilla, que tenía tutelado al reino de Navarra, y eran los que el órgano de gobierno, ¿vale? Y lo ponían de regente, que era, pues bueno, como el cargo más importante de ahí. Y además, pues eso, hubo un periodo corto, ¿no? Unos Sanfermines, que pues, no sé, habían cambiado de virrey y tal. Virrey era
la persona que hacía de rey en Navarra, ¿vale? Y le pusieron a él, 14 días solo, ¿no? Pero es la única vez que ha habido un virrey navarro en Navarra, y era de Villares, ¿vale? Bueno, pues estuvo ahí, después lo pusieron en el Consejo de Indias, que era lo mismo, pero para América, y después ya pasó a ser senador en Milán, senador y regente del Senado en Milán, 20 años se tiró ahí, y hasta que se jubiló, ¿vale? Y entonces, pues os podéis imaginar la pasta que hizo aquel, pero el tío seguía teniendo su apego a Vidago y hacía misa todos los días y tal, y entonces dijo, bueno, pues con todo lo que he amasado, pues voy a dejar echar alguna institución pues para solucionar un poco la vida a algunos de mis descendientes, ¿no? Que era algo que se solía hacer. Hizo una institución civil, ¿vale? A la que ese descendiente no tuviera confesión religioso y otra religiosa, ¿vale? Que esto va a seguir estando en la familia Waldes, ¿vale? Porque eso se ponían unas normas para edad y ya veremos pues, que esto tiene relación en la vida de familia. El sobrino de aquel José Walde era don Miguel de Walde, que es el que hizo o rehizo Casariego en la fecha que pone en la repisa. Si veis, 1724, ese don Miguel de Walde era el sobrino y primer poseedor tanto del mayorazgo como de la capellanía, ¿no? Era el que heredó todo. Y después, pues en las siguientes generaciones, pues hubo otros dos que también fueron, bueno, este don Miguel de Walde fue párroco de Villarejo también. En la siguiente generación hubo dos sobrinos, pero uno fueron párroco de Villarejo y el otro beneficiado, que luego os explicaré un poco la estructura de la parroquia, no era como ahora, ¿no? Que hay párroco y punto, no, antes vivían muchos, unos cuantos religiosos de la parroquia, ¿vale? Y después en la siguiente generación pues hubo otro que fue solo beneficiado, pero aparte llegó a abogado de los tribunales reales de Navarra, ¿vale? O sea que los antecedentes de los Walde con el clero eran la punta. Y bueno, con el clero y en general con el poder. Al ser una familia importante, pues eso, pues podemos pensar que eran a todos los niveles, no solo en el clero, ¿no? Bueno, y después han seguido siendo, ¿no? De hecho, ¿cuántos de los que estáis aquí me habéis conocido un Walde como alcalde de Villarejo, ¿no? Pues eso. Y entonces, pues lo que nota que venga tú a cura, ¿no? Pues bueno, imagen típica de muchas familias, entre los Walde, ¿no? Pero era una imagen típica de muchas familias relativamente pudientes, ¿no? Pues venga, los hijos ya colocos y un hijo a cura, ¿vale? Y entonces, ¿qué formación hizo? Bueno, pues empezó sus estudios aquí. Claro, tenemos que tener en cuenta que a los 10 años, que todavía estaría en el colegio de aquí, empezó la primera guerra carlista. Y entonces, bueno, para seguir la formación, no sabemos si habrá tenido algún año de paro, pero bueno. Pasó luego otros 4 años, aquí solo había formación básica, y los siguientes años los hizo, los siguientes 4 años en Salvatierra, que había una especie de educación secundaria que había orientada a los que iban a ir a Jura, ¿vale? Un paso intermedio antes de ir al seminario de Pamplona, ¿vale? Y después ya pasó a Pamplona, al seminario San Miguel, y hizo pues todo el resto de estudios, ¿vale? Vale, y bueno, ya cuando estaba comenzando su formación, empieza a tener algunos cargos, ¿vale? Que esto de ser cura no era ser cura de una parroquia y ya está, ya os estoy diciendo que había que ser beneficiados, que sí, hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver el primer cargo que adquiere, ¿vale? Que es el de capellán de este antepasado que os digo, ¿vale? De ese José Walde, que, bueno, no se lee muy bien, pero pone aquí José Walde. Aquí pone capellán, fundación de capellanía, tal cual. Y aquí pone regente del Senado de Milán. Bueno, esta es la portada del libro que hay en el archivo parroquial, digamos, ¿vale? La fundación de la capellanía. Esto un poco de ese libro, pero bueno. En este año estaba vacante esa capellanía. Y el encargado, el encargado de nombrar, era el propietario del mayorazgo, que es la institución civil que os digo que había creado aquel. O sea, al final el mayorazgo y la capellanía que lo explicó eran poner una serie de bienes para esa persona y esa persona jugando con esos bienes, ¿no? Dando préstamos y haciendo, pues eso, negocios con ellos, sacarse la vida sin tener que trabajar como los demás, o sea, sin tener que trabajar la tierra y tal, ¿no? Y la capellanía era parecido, pero, o sea, también tenía bienes, tenía menos, pero tenía como un fin que era hacer misas en su honor, ¿vale? En concreto, pues era, si había dinero suficiente, 300 misas al año en su honor, o sea, todos los días menos uno de la semana, quiero decir.
Bueno, y entonces estaba vacante porque se había muerto el que la poseía anteriormente, ¿vale? Y el que tenía que nombrar era el poseedor del mayordomo, que en este caso era su hermano, ¿vale? Su hermano mayor, el que todavía estaba en Casa Malcorra, ¿vale? Y entonces dijo, bueno, pues como hay que, las normas decían, tiene que ser lo más cercano al tronco familiar. Bueno, pues este era de la familia Clavado, era religioso, venga, pues aquí. Y eso que aquí todavía era tonsurado, ¿vale? Que era uno de los primeros estadios por los que pasa antes de llegar a Cuba, ¿vale? Luego veremos ahí una imagen muy gráfica, pues para que veáis. 2 años después de esto, y todavía siendo tonsurado, o sea, todavía no era ni diácono, ni cura, ¿vale? Pues tuvo la posibilidad de ser nombrado sacristán en Starroz, ¿vale? Claro, Starroz era el pueblo de su madre, o tenían cierta relación, y bueno, a los que formaban la comunidad parroquial, los curas que había en la parroquia de Uztarroz, pues les pareció una ocasión, pues nos hace falta cubrir esta vacante, y está este chaval, que es como Uztarroz, hay buenos informes y tal, y parece estar dispuesto, y venga, pues lo fichamos. Y además, eso es bueno, curioso, sale por sus valores morales y porque posee el vascuence. Hace, pues eso, 170 años, para ir a Uztarroz, convenía que supiera euskera, ¿vale? Y a Valde, pues le vale igual, para que luego digan que no abre puertas, pues eso. Entonces, estamos en 1848. Pero todavía, lo que digo, no llegó a cura. A cura llegaba en los 2 años siguientes, ¿vale? Estos son, o sea, lo que está diciendo era, pues en 1846 todavía estaba en este estadio. En 1848, bueno, dicen que todavía no llegó a esto, estará en alguno de estos estados, ¿vale? Pero entre 1941 y 1950 ya hace los 3 últimos escalones, ¿vale? Y llega en 1950 a cura, a presbítero, ¿no? Que se decía, ¿vale? Bueno, para entonces, para este año, bueno, realmente entre este y este, ya había quedado vacía su casa nativa. Bueno, no había quedado vacía, pero quedaría al año siguiente, ¿vale? Pero el hermano que le había heredado, tanto la casa como el mayorazgo, se había ido a Sangüesa, que era donde estaban los bienes que tenía el mayorazgo, ¿vale? Había una casa y un montón de tierras, y cuando con eso, pues, y se habían ido el hermano con los hijos que había empezado a tener y se habían llevado a la madre, el padre ya había muerto, ¿vale? Entonces, claro, se ve que esto, el puesto de sacristán, una vez que él ya había llegado a presbítero, pues debía ser un poco miseria, ¿no? Pues no sé si sería solo en lo monetario o en las misas que tenías que celebrar, pero bueno, si no tenías otra cosa, lo tenías que hacer. Y entonces, para poder renunciar, tenías que demostrar que tenía un patrimonio que le permitiera vivir sin trabajar de eso, ¿vale? Sin trabajar de sacristán, aunque todavía no tuviera otra plaza, ¿vale? Y entonces el hermano que ya le había echado un capote aquí, pues le dice, sí, hombre, sí, vamos a hacer, bien, te voy a donar en la casa y todas las fincas, y con eso ya demuestras, se tasa y tal, y efectivamente pasa del límite que tiene que pasar y se puede desvincular de la sacristía y quedar libre para coger otra cosa, ¿vale? La pena es que, bueno, pues en las escrituras pues no dice, y se llamaba Casa Malcorra, eso es una pena que en las escrituras del Valle Roncal y hasta donde se desata, pues así como en Bazán se suele hacer referencia al nombre de la casa, pues aquí no, aquí es la casa de Pepito o la casa de tal. Pero, pues dice, pues, ¿con qué limita la casa? Pues con el barranco Lizarena, con unas peñas, bueno, queda clarísimo que es eso, ¿vale? Entonces, pues, renuncia a la sacristía y ya queda libre para coger otros puestos que ahora veremos, ¿vale? Y, bueno, por último, para terminar con esta etapa de formación y relacionado con esa capellanía primera y con los bienes que ha gestionado, pues en 1950 y 1952 tiene un par de pleitos que tiene que poner él, pues porque de los préstamos que había hecho con la capellanía, uno en una artesa Lunati y otro en un bien, pues se ve que no los devuelven y en uno pues tiene que acudir a la vía ejecutiva, o sea, a embargar los bienes que se habían puesto como hipoteca para ese préstamo impagado. Y en la otra es en un pleito pues, con uno de Lumière por lo mismo, pero bueno, ahí parece que se busca algún tipo de acuerdo, ¿vale? Bueno, estos son un poco los inicios de Prudencio, ¿vale? Hasta que termina su formación y hasta que llega el momento que llega, que es, bueno, lo que él habría anhelado, ¿no? Que es ser párroco de Virango, ¿vale?
ya 30 años, párroco de Vidango, ya me puedo morir, ¿no? Pues eso, con 30 años ya había llegado a ser párroco de su pueblo y esto en principio pues sería quedarse ahí para toda la vida, ¿vale? Bueno, os voy a explicar un poco el proceso de elección porque es realmente curioso, ¿vale? La vicaría llevaba vacante desde que se había muerto el anterior párroco, que era 20 años antes. Que, joder, 20 años antes y no lo habían cubierto. Claro, 20 años antes justo empezaba la primera guerra carlista y se tiraron pues casi 7 años en guerra. Entonces, esos años pues habría estado todo, mira, sálvese quien pueda, lo tenemos aquí en cura provisional, tal. Acabar la guerra, hasta que se pusieron, ¿no? En 1945 sacaron la vacante, ¿no? A cubrir el obispado. Y eso no se cubría pues porque pedían un patrimonio que se ve pues, que de los que se presentaban pues no tenían nadie. Y entonces ya llegó un punto que dijeron, venga, ahora cualquiera. Y solo se presentó pues Prudencio, ¿vale? Aún así, otro detalle curioso. No era que dijera el arzobispado, venga, o que dijera el pueblo, ¿no? Que podía ser el patronato de la parroquia de Vidango era desde antiguo compartido por la colegiata Roncesvalles y los vecinos, ¿vale? Y entonces, según cuando se hubiera muerto el párroco último, según en qué mes, tocaba que lo eligiera Roncesvalles o tocaba que lo eligiera, vale, el arzobispo, pero a propuesta de los vecinos. Y eran, pues si eran los meses en los meses ordinarios que se llaman, ¿no? Que son marzo, junio, septiembre y diciembre, elegía Roncesvalles. Y en los otros 8 meses, si se morían los otros 8 meses, proponía el pueblo, ¿vale? Y en este caso se había muerto en febrero y propuso el pueblo. ¿A quién? A Prudencio, ¿vale? ¿Ven? ¿Y cuál era el proceso? Pues tenían que votar entre las casas que tenían derecho a voto, que no eran todas tampoco, ¿vale? Y eso, en este caso, como solo había uno, pero había otros casos que había 2 y entonces tenían que votar. Aparte de eso, se sacaban como 5 vecinos, como si fuera para elegir un jurado popular, y entre ellos tenían que deliberar a ver si el candidato era válido y tal. Pero era un proceso, pues eso, los cogían, desde el momento que los elegían en el ayuntamiento, pues los aislaban en la sala, los ponían dentro de la sala ya que no hablaran con nadie más, y luego los llevaban a la sacristía, los encerraban con llave y no podían salir de ahí hasta que no tuvieran una decisión, ¿no? Era en plan, hasta que no hubiera fumata blanca. Y es curioso, sí. Cuando ya tuvieran una decisión, pues tenían que tocar en la puerta y entonces acercaba el notario y el alcalde y tal, y los testigos, y bueno, y en este caso, pues eso. Y entonces ya una vez que le eligen, pues la fórmula es, pues eso, y se le pone el bonete y se le nombra para que sirva el resto de días de su vida, ¿vale? Es lo que os decía, pues ya me puedo morir. Bueno, esto como curiosidad, cuando entró Prudencio, en este año, bueno, este escudico es el escudo de la parroquia con el que se sellaban los papeles 2 años antes solo. O sea que y aún estando Prudencio, o sea, 15 años después, pues se ve que ha cambiado y he puesto este otro que ya sale San Pedro. ¿Vale? Que aquí no se menciona por ningún lado, solo se dice parroquia, ¿vale? Sin más, como curiosidad. Bueno, en esta primera década, en la década de los 50, le tocan varias circunstancias como párroco, ¿vale? La primera es que recién entró en la parroquia en 1953, pues hay una visita pastoral, ¿vale? De esto que pasa el obispo, pues a visitar las parroquias y dice, bueno, a ver, venga, y mira los libros, a ver si se están registrando bien los sacramentos y tal y cual. Y una de las cosas que nota, claro, llevaba 20 años vacante y bueno, se habían hecho las cosas como se podría, pero se ve que en otros sitios ya habían empezado a registrar a los niños que se morían con meses o con pocos años. Pero aquí llevan sin registrarse, pues, o sea, no se estaban registrando todavía. Y entonces le dan la orden de que, claro, el siendo del pueblo también se puede enterar un poco, que registre todos los niños con los que puedan fallecidos desde 1820. O sea, desde que empezó él a 33 años atrás, ¿vale? Y bueno, y consigue registrar casi 100 de ellos. Se le habrían pasado algunos, pero bueno, ¿vale? Luego, 2 años después de haber tomado la plaza, pues le toca algo que seguramente habría marcado su carrera y de lo que también hemos hablado, fue la epidemia de cólera de 1855, ¿vale? De esta epidemia tenemos la única carta, o la única que encuentro yo, de Prudencio Gualdeno, en la que expresa algo de sentimiento, ¿no? Que es, pues manda una carta al obispado en la que dice,
pueblo está invadido de cólera, infestado, que llevan 4 días que está todo el pueblo ya contagiado, claro, y ya se han muerto 20 en 4 días. 20, y si el resto están contagiados, él anda repartiendo extremaunciones así, a todo correr, y claro, si tiene 32 años, pero está hecho polvo. Y cualquier día me toca a mí, ¿no? Entonces, le pide desesperado pues, que le mande ayudas de algún otro pueblo del valle que ya hayan pasado, y pues para que le puedan ayudar, ¿no? A repartirse un poco el trabajo, y pues si enferma y tal, y porque él la pregunta del valle, y los del valle han dicho, si no me obligan, a ti. Y bueno, y al final pues mandan a un fraile que estaba pues ayudando en un cenki también, y bueno, y entre los dos pues ya acaban. Y hay otra carta pues, de 15 días, casi 20 días después, en la que ya pues, bueno, expresa su cierto alivio de que bueno, ya llevamos 3 días que no ha muerto nadie en el pueblo y tal, y bueno, pues gracias por la ayuda que me han mandado, y eso, pues afortunadamente pues yo no he caído y tal, pero bueno, pues esto nos ha pegado un cacharrazo en el pueblo de pánico, ¿no? Porque hágase una idea de que somos 400 y han muerto 60 en 15 días, ¿vale? Entonces esto le tuvo que dejar palo psicológicamente por lo menos. Y luego pues esto, la vida siguió, Prudencio se fue asentando, ¿no? en el puesto, tuvo algún roce, un juicio por injurias, demandó a la mujer del maestro, que no sé lo que le había hecho porque justo ese proceso que tenía que estar, habría estado en su día en el juzgado de paz de Miranda, pues es uno de los que no se conserva, ¿no? De vez en cuando se hacían purgas, expurgos, y ese pues, es uno de los que falta, ¿vale? No sé qué le había dicho, pero bueno, sabemos que él nombró a su hermano, al que estaba en Casarracas, pues para que fuera al juicio, dice, a ver, que yo soy el cura y no puedo hacer estas cosas, ¿no? Pues poniéndonos ahí a malas. Y sabemos pues, que todo eso por ese motivo, ¿vale? Porque tuvo que nombrar a su hermano para que fuera así, ¿no? Pues ni lo sabía. Pero bueno, chascarrillos, ¿no? Y por último, pues eso, al estar acabando la década, pues fue padrino de un hijo de ese hermano, del hermano que vivía en Casarracas, ¿vale? Hijo, que fue Pedro Marivalde, que sería el que posteriormente se casaría a Casanavarro, ¿vale? Y que daría lugar a los Valdes de Casanavarro, ¿vale? Bueno, y con esto más o menos acabaríamos la década de 1950, ¿no? Que es la que os decimos, pues está recién empezado en el campo y asentarse. La década de los 60, de 1860, es en la que sucede lo que le va a dar a conocer, ¿vale? Este es el príncipe Bonaparte, Luis Lucien Bonaparte, ¿vale? Que era sobrino de Napoleón, pero no tenía pues, nada que ver. Este era pues, un estudioso, tenía muy buena cabeza y le dio por estudiar idiomas, no por aprender idiomas, por analizarlos, ¿vale? Y le dio muy fuerte con el euskera, ¿vale? De hecho, el Lucien Bonaparte es el que hizo el mapa de los dialectos del euskera en 1863, ¿vale? Y eso, bueno, había empezado a hacer estos trabajos en la década de 1850. De hecho, había conseguido ya algunas traducciones, ¿no? Traducciones de algún pasaje bíblico en todos lo que él había definido como dialectos, pues hacia 1856-1857. Pero, por ejemplo, del valle, de nuestro valle, ya ahí había tenido un contacto puntual, no sabemos con quién, parece que no con nadie ayudando, pero ya después pues había partido ese hilo, ¿no? Eso lo menciona en más de sus cartas después. Y en esta década pues anda intentando que le traduzcan otro texto religioso. ¿Por qué texto religioso? Porque era algo que podía estar el mismo texto en todos o en muchos pueblos, ¿vale? Y encima, bueno, claro, intenta que colaboren con él los párrocos porque suelen ser en ese momento hijos del pueblo, por lo general. De hecho, Prudencio, pues también una de las cosas por las que le nombraron era porque era hijo del pueblo, y porque eran personas de cierta cultura y podían tener cierta facilidad a traducir eso al euskera de su pueblo, no del que era. Pero bueno, pues andaba ya, estaba consiguiendo traducir en todos los dialectos, pero se le resistían Salazar y Rojas, que dirían, este nieto, o sea, sobrino de Napoleón, que va y nos quemó medio valle, sí, se va a ayudar a su... Bueno, pero el tío insistía, porque de hecho vas leyendo las cartas que manda a sus colaboradores en Navarra, y a un tal Echenique y a Otaeri, y es que estaba obsesionado con el local, porque
porque decía, sí, pero es que quiero el de esos. O sea, va avanzando la década y ya al final pues, hace uno de su tercer viaje, ¿no? Había hecho otros 2 viajes, pero no había llegado a la Navarra Pireneca y ya está planeando un viaje para 1866. Bueno, ya ha conseguido traducir al Salacenco, ¿vale? Consigue que se lo traduzca el párroco de Ochagavía, el párroco de Ochagavía, además le hace una traducción y el padre del párroco le hace otra, pues para que pueda comparar, ¿no? Y además me dice, sí, y que me voy a montar ya, sí, vamos, ya te conseguiremos algún contacto y tal. Entonces, bueno, se ve que entre esos y lo que podían hacer sus colaboradores en Navarra, Echenique y Otaegui, pues ya va configurando su viaje. Él no sabía a qué pueblo sería el más indicado, pues decía, pues igual, por estar más al norte y menos influenciados, pues Isaba o Uztarro, pero bueno, les decía, pero lo que vosotros me digáis, yo me fío de vuestro criterio. Sí que les decía, joder, pues igual Roncal no, porque Roncal ya debería tener más influencia exterior y ya pues notaban que había más uso del castellano, ¿vale? Me decían, si me decís Urcini, pues Urcini, ¿no? Y bueno, y ya ha organizado el viaje y se va a venir en 1866, ¿vale? En el invierno de 1866. Va a hacer un recorrido pequeño por Iparralde y después va a pasar y va a hacer a Ezcua, Salazar y Roncal, ¿vale? Y los pueblos elegidos son Aribe, Jaureta y Virano, ¿vale? De Virano, como es que decía, es que tengo especial interés en ir al Valle Roncal. De Virano que se ha pasado también al resto del valle, pero ya veremos por qué, pues luego se le confiere, ¿vale? Entonces, pues eso, hizo su recorrido por Iparralde y ya pasó por Roncesvalles, entró, ya cuando llegó a Burdeos tuvo que dejar el carro y ir a caballo. Eso decían, hostia, esto es un tío, ¿no? Un príncipe, un tío de la realeza y que no, ¿cómo se dice? No se le cayeron los anillos por tener que ir a caballo. Pues eso, a partir de Burguete, pues fue a Libre, a caballo, luego estuvo, o sea, estaba 2 días haciendo sus averiguaciones y al día siguiente pues ya pasaba 7 pueblos, ¿no? Tenía calculado 2 días en cada pueblo, aparte del de llegada y el de salida, ¿no? Y así estuvo, menos en Miracos, que estuvo 3 días y el de llegada y el de salida, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo fue su estancia en Miracos. Venga, los jóvenes, ¿qué casa es esta? Si no le he conocido casi. Y el Castamillero, bueno, pues efectivamente, se quedó en casa del cura, ¿vale? Era donde vivía por el Valde, aunque tenía casa Malcorna, de hecho, no le correspondía de lo que le buscase esta casa, ¿vale? Porque casa Malcorna pues la tenía alquilada. Claro, es curioso también, pues eso, mirando en la época en que estuvo Bonaparte, dices, ¿y quién habría de ama de llaves? Claro, pues como solía pasar con los curas, pues tenían de ama de llaves, pues alguna prima. En este caso, pues una de las primas que se habían ido a vivir a esa cuesta, ¿vale? Y bueno, lo que decíamos, estuvo en 1866 del 8 de marzo al 12 de marzo, ¿vale? El 8 llegó, el 12 se fue y entre medio, pues en los 3 días haciendo averiguaciones, ¿vale? Sobre todo lo que quería era buscar una persona que encontró en Prudencio que le tradujera el catecismo, ¿vale? La doctrina cristiana que llamaban, pero luego traía una serie de frases o de expresiones y de palabras, decía una lista de palabras hasta a mí, que las quería hacer su traducción en Salacenco, en Roncales y en Ezcuano y comparar, ¿no? Las diferencias, ¿vale? Y bueno, parece que en eso, claro, como enfrente de esta casa casi, esta casa Mentiranza, fue cuando entró en contacto también con Mentiranza, ¿vale? Entonces, a eso. Claro, como vino en marzo, se ve que también les tocó pasar frío y tal, en esos 3 días que tuvo, igual por eso sale algún día más, no sabemos, cogió unas fiebres, se decía, pero estaba con fiebre y aún así, venga, los delirios o lo que se le iba a la cabeza era a ver cómo sería esto de los fiebres, estas formaciones gramaticales, y la cosa es que era marzo, era medios de marzo, y cuando estaba acabando la estancia mirando, se echó a nevar, pero sin consuelo. Y entonces, aunque pensaba haber ido al resto del valle, aunque fuera así, una visita más relámpago, no quedándose y tal, pero pues le aconsejaron que era peligroso, pues que igual sí quedaba atascado. Y como no era lo que tenía planeado, pues bueno, volvió por Salazar, y luego cogió a Spur, se fue hasta hoy, y de ahí ya
a Roncesvalles y pues chaval, él vivía en Londres, no vivía en Francia. Entonces, cuando volvió a Londres, pues hizo, dejó algún escrito con varias consideraciones del viaje y ahí es donde alaba pues, el carácter o dice que los roncaleses son, pues, o sea, viven en medio de barrancos, de precipicios entre lobos, osos y zorros, joder, y aún así son súper hospitalarios, súper amables. Dice, y aparte de eso, pues dice, yo creo que ahí he encontrado granos de arena que algún día serán de oro, en lo que se respecta al euskera que había estudiado y tal, ¿no? Entonces, claro, dice, pues eran o Walde o Mendigacha o los dos, ¿vale? Pero eso, claro, y dices, y como no pasó por en otro pueblo, es que tenía que ser Roncesvalles, ¿vale? O sea, que nos hizo la hora. Y otra cosa curiosa es que dices, los colaboradores estaban flipados, lo dicen, 3 días he mirado y es que ya se entiende con ellos, pero si no nos entendemos ni hostia. Bueno, esto tenía truco, ¿no? Era, por una parte, estaba casado con otra persona de su alcurnia, pero llegó un momento que no había feeling y él se quería divorciar. Pero ya no. Y para entonces, pues bueno, ya se había hecho una amiga, que luego fue algo más, y ya tenía un hijo, y la amiga, pues era de Larrao, ¿vale? Y entonces en Larrao se hablaba parecido que Mirando, ¿no? Entonces, la verdad, ahí viene, para como vino Mirando, pues yo llevaba 7 años con esa persona, con Clemens Richard, y eso, entonces, pues eso, claro, ahí está el truco de que, joder, se entendiera más que los otros, ¿no? Que igual el uno era de, no sé, pongamos de Baztán, y pues el euskera era mucho más distinto. Entonces, si era de Larrao, pues ahí está el título, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver un poco los escritos, las aportaciones que hizo Prudencio Walde, ¿vale? Ya veis, ahí sale, pues eso, ya pone de dónde está hecho. Esto es la anotación que hacía en Bonaparte, ¿vale? Lo del grano. Pero eso, pues esto se tradujo en muchos pueblos. El primero que se tradujo en el Valle, bueno, el primero se tradujo en Roncal, lo tradujo el maestro, pero debería ser más técnico y tal, y él decía, yo quiero que me lo escriban como se habla en el pueblo, no gramaticalmente correcto y tal. Y bueno, después pues consiguió que se lo hicieran en Mirando, en Garde y en Rufein y tal, ¿vale? Y este, pues bueno, como veis, pues lo hizo Prudencio Walde. El catecismo, que a los más mayores os habrá tocado aprenderlo, pues eso, pues es las cosas que tiene que aprender todo cristiano, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en ese libro pues, se puede encontrar como era el Padre Nuestro en euskera roncales de Mirando, ¿vale? Y lo escribe así, o el Ave María, o la Salve, ¿vale? Y bueno, con esto y con los catecismos de todos los demás pueblos que había conseguido hacer, pues él fue haciendo sus comparaciones y definió pues los dialectos, ¿vale? Pero no fue lo único que le tradujo Walde, ¿vale? Después de esto, y es un texto mucho más largo, pues le tradujo el Evangelio según San Mateo, te digo, pues 70 y tantas hojas, pero bueno, con santa paciencia, pues fue, venga, va. Entonces el inicio, ¿vale? Pues ya veis el título, y venga, primer capítulo, ¿vale? Y encima, no me acuerdo si era con este o con el catecismo, iba haciendo notas al margen de, y esta palabra en Gustavo 16 se dice así, o sea, o esto, ¿vale? O sea, le iba diciendo, vale, mira, pues es así, y en el resto de pueblos del Valle, pues cambia esto, ¿vale? Pues para que tuviera más información. Y estos son los dos textos, claro, este es el texto más extenso que hay en euskera roncalés, ¿vale? Por eso es, por lo que es tan conocido Prudencio Walde, ¿vale? Esto y el otro, pero este es el doble de extenso que el catecismo. Pero no fue lo único que hizo. Os he dicho que también, pues eso, estuvo comparando palabras en aecuano, en salacenco y en roncalés. Y ahora veis, bueno, hay muchas que son parecidas, pero hay otras que dices, a ver, en infierno. Bueno, en francés, en fea, en aecuano, inferno, en salacenco, inferno y en roncalés, liburnio. Yo qué sé, primavera, pues en aecuano, primavera, en salacenco, primavera, en roncalés, pedache, joder. O otoño, pues en aecuano, larrace, en salacenco, azaro y en roncalés, joder. Bueno, ¿no? Había sus diferencias, ¿vale? Con otras cosas, pues así, ¿vale? Luego hay otro documento que está junto con todos estos,
que está clasificado como que fuera de Virango, pero bueno, es dudoso. O sea, la letra, por ejemplo, no es la de Prudencio Guache, pero bueno, puede ser, como al final es también un texto religioso, que hubiera tenido algo que ver. Estos son 4 cuartillas pequeñitas, o sea, cocedezcoa, contricionescoa y tal, poca cosa. Luego, el documento que os decía que habían hecho, o sea, la traducción que había conseguido otro texto religioso en la década de los 50 era el Canticum Triumpholorum, el canto de los 3 jóvenes, que está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y era algo que había usado, pues también para comparar. Es aquello que decía que le había traducido a alguien del Valle, pero ya se había perdido el contacto con aquello. Entonces se entiende que, joder, si no recurre luego a Gualde directamente es porque no era el que le había traducido esto, ¿no? Pero bueno, esto también ya veis aquí, pues eso, en ese dialecto solentino, pero de vocal, ¿vale? Porque aquí está el solentino literal, ¿vale? Que se supone que es el de Túbero, ¿vale? Pero ya veis, ya solo la palabra que está en mayúsculas ya cambia bastante de uno a otro. Bueno, y por último, y esto es por una que viene casi de las antípodas de Australia, me dieron esta información. Bueno, de Australia, pero es un salacento, Pues me dijo, pues en el archivo de Navarra tienes esto que encontré así de casualidad mirando otra cosa del salacento y tal, y son unos borradores de Prudencio Gualde, es lo mismo que luego se publicó. Bueno, esto no, pero hay borradores de lo del Evangelio, ¿no? Pues se ve que habría hecho una primera versión pues para poder hacer el sucio y tal esta palabra y tal y cual, y luego ya la que le mandó a Bonaparte era la versión buena. Pero aparte de eso, pues hay también las conjugaciones del verbo ser y haber, ¿vale? Era algo pues que se acabó publicando años más tarde, y para lo que iba a haber hecho otro viaje a la Bahía Roncal, pero como estaba aquí la Revolución Gloriosa, ¿no? Le habían mandado al exilio a Isabel II, y entonces andaba, claro, joder, yo soy también de la familia real francesa y tal, a ver si me la van a liar. Entonces, bueno, no paso, me quedo en San Juan de Luz, y que vengan mis colaboradores a San Juan de Luz, ya les pagaré el viaje y tal. Entonces fue cuando fue Mendigacha y fue para completar esto, las conjugaciones de los verbos en los diferentes dialectos, ¿vale? Pero se ve que Gualde también le había ido enviándoles, claro, pues él no fue ahí, pero le envió estos textos, ¿vale? Bueno, aparte de todo esto, en esa década de los 60, pues claro, él siguió con su labor de párroco y con las cosas que le tocaban como párroco, ¿vale? Y tuvo otros cargos. ¿Por qué pongo esta casa? Es el ayuntamiento antiguo, ¿vale? Y era la sede pues, de otras cosas. No era así, tenía otro piso y tal, y aquí pues eran, o sea, debían estar las escuelas y el archivo municipal y de todo, ¿vale? ¿En qué otras comisiones o otros cargos estuvo implicado? Pues en la Junta de Beneficencia, ¿vale? Que se encargaba de eso, de la beneficencia, y también en las primeras juntas locales de enseñanza, ¿vale? Las que gestionaban un poco el funcionamiento de la escuela, porque ya estaba implantado el sistema liberal en España, y entonces se le daba un poco de bombo a la educación, ¿vale? Pero bueno. Y ya llega la década de los 70, que es pues, cuando ya empieza no su decadencia, pero se ve que ya ha ido teniendo sus roces o su cansancio y tal, y bueno. Y llega su primer periodo de ausencia de la parroquia. No habíamos dicho, vaya aquí para toda la vida, y así tenía que haber sido, pero por alguna razón que todavía no sabemos, pues en este periodo, desde inicios del 71 hasta finales del 72, hasta octubre del 72, está ausente. Probablemente es porque os he comentado, porque luego habíamos de hablar de cómo era la estructura de la iglesia griega. Pues desde antiguo había, desde 1505, había en la iglesia párroco, pero luego aparte había 8 beneficiados, o sea, 8 personas que gozaban de lo que se recolectaba de los diezmos, de las primicias, se repartían entre todos. Claro, llegó un punto a finales de 1700 que aquello no daba para todos, y entonces la gente no quería coger esos cargos de beneficios, pues porque no les había ajustado lo que tenían que hacer para lo que cobraban estos, ¿no? Se hizo una reforma a nivel de toda Navarra, ¿vale? En torno al 1800, el se hizo en el 1798,
y entonces quedó reformado y la iglesia, el cabildo eclesiástico que se llamaba, solo iba a estar formado por el párroco y 2 beneficios, ¿vale? Y se suponía que así les tocaba repartirse bien y entre ellos se repartían las tareas, ¿vale? El párroco hacía lo mayor y los beneficios pues tenían otra serie de funciones. Porque claro, tampoco era que se hacía una misa al día, ¿no? Ya sabéis, pues eso, se hacía la misa de alba, la misa, tendría que hacer los bautizos, y si tocaban funerales, capellán haría la misa en la capellanía, bueno, esas cosas. Pero ya cuando cogió el puesto Prudencio, ya solo estaba él, no había ningún beneficio, nadie cogía ese puesto. Entonces se tenía que comer él pues toda la labor de la parroquia. Y pues yo creo que era en ese sentido pues que habría dicho, oye, yo en estas condiciones pues no sigo. Bueno, el caso es que a finales de este año, de 1872, el ayuntamiento, claro, a finales de 1872 ya empezó la última guerra carlista, con lo cual, pues claro, ya hay prisas, el ayuntamiento casi no tiene dinero, ¿no? Pero bueno, hacen un esfuerzo y le dicen, venga, te damos 30 duros por celebrar la misa de alba este último trimestre del año. 30 duros, para que os hagáis la idea, era lo que le había pagado Bonaparte por traducir el catecismo, ¿vale? O sea, era una cantidad bien, pero pues eso quiere decir que, joder, pues al final estaba haciendo toda la labor y parece que como que no se le ratificaba lo suficiente. Claro, el ayuntamiento se quejaba de que eso, había impuestos, los impuestos del culto y clero ya lo pagaban, ¿no? Por un lado, y eso pues el arzobispo o quien fuera era el responsable de repartir entre las personas que formaban la parroquia. Como solo estaba él, a él solo le pagaban lo que correspondía a una persona. Lo de las otras dos pues se quedaba por ahí. Entonces el ayuntamiento pagaba lo de los 3, aunque solo se le pagaba a uno, y luego a él, si le quería pagar algo extra para que estuviera contento y siguiera en la parroquia, pues eso. Entonces, claro, también había cierto malestar en el ayuntamiento en ese sentido, ¿vale? En el ayuntamiento y en el pueblo, en general, claro, todo salpicado. Al año siguiente, no sabemos si porque ya estaba gastado de salud o porque dijo, bueno, esto hay que dejarlo bien atado, ya cumplía 50 años, ¿vale? Y hizo el testamento, que es otro de los documentos en los que podemos intuir un poco cómo era él, ¿no? Bueno, dice las cosas típicas, bueno, pues que se le entierre, si se muere mirando, que se le entierre en la sepultura familiar, donde se ve que está enterrado, que se le haga un funeral de la clase y categoría que corresponde a su persona, ¿vale? Había funerales de 3 categorías, había de primera, que era la gente bien, o la gente que pensaba mucho en el más allá y aunque se endudara mucho hacía un funeral de esa clase, de segunda clase que era el común de los mortales, y de tercera que eran los que no tenían donde casar muertos y era poco menos que pues, el funeral por lo mínimo, ¿vale? Entonces a él, lógicamente, pues, le hicieron o dejó encargado un funeral de primera, ¿vale? Es curioso porque hace referencia, bueno, a que se paguen sus deudas y se cobren las cosas que le adeudan, pero que se haga todo sin llegar a farragosos temas judiciales, o no sé cómo dice. O sea, es en plan de, bueno, sí, esto que se cobre, pero sin mucho ruido, ¿no? O si tengo que pagar alguna cosa, pues también. Y nombra una heredera muy curiosa, que yo he estudiado pues, muchos testamentos de liderazgos antiguos y tal, y no me había tocado nunca la heredera que deja Prudencio. ¿Quién creéis que deja de heredera? Podría decir su ama de llaves, ¿no? Que tuviera una amante incluso, no sé, no. Deja como única y universal heredera a su propia alma. O sea, ahí os jodáis. Bueno, pues, ¿qué nos está indicando? Pues que estaría como que no con todo el mundo, se vería solo y tal, y dijo, yo cuando me muera, vendéis todo lo que tenga, pagáis mis deudas si hay, que dice, bueno, que a bien ser y si sigo como hasta ahora, con el método que llevo hasta ahora, pues acostumbrado a no deber nada o casi nada. Bueno, entonces dice, cuando pagáis el funeral y las misas que se van a hacer al cabo de un año y tal, lo demás lo vendéis y bueno, ya diré en una memoria, en un documento aparte, que se tiene que haber hecho después, pero no queda registrado, cómo lo repartirá. Pero es en plan de,
los den por saco a todos y pues eso, y sí, es curioso. A mi propia alma. Bueno, pues eso, ¿vale? O sea, ya nos da un poco la idea de que, claro, igual esta ausencia que ha tenido de la parroquia 2 años antes, pues ha sido porque está quemado. El caso es, entonces ya ha vuelto al pueblo, decíamos, cuando ya empezó la guerra carlista, la última guerra carlista, y estará en el pueblo pues hasta 2 meses después de acabar, ¿vale? Y se ve pues, que seguiría teniendo roces o lo que sea, y dice, venga, ahí os quedáis y me pido otra vez, ¿vale? Y se vuelve a ir, y en esta vez ya sabemos porque lo investigó con Nicolás, yo ahora estuve mirando y no me encontraba, él habría movido hilos y habría sabido por qué parroquias pasó, ¿vale? Aunque no cogió el puesto oficialmente, pero bueno, pues pasó primero por Tiebas, por Salinas de Ibaguiti, por Ibudozki y por Ibilizargo, ¿vale? Y cuando estaban en Ibilizargo, a mediados de 1878, encontró pues eso, otro documento es un documento que está en el ayuntamiento, pero ponía cuentas de la iglesia. Y es una carta que intercambian entre el obispado y el ayuntamiento, ¿no? Y esa cuenta del problema que hay con Guate, ¿no? Que lleva 2 años ausente, debe ser pues por malos rollos que hay con el pueblo y con el ayuntamiento, y debe ser pues eso, cuenta del dinero que se mencionaba antes, ¿no? Que en el pueblo se había enfilado de vaya gente de tío, ¿no? Y tal. Y tiene que intervenir el provisor de la diócesis para decir, oye, le dice a la alcalde, pon en orden a tu gente que esto lo está cobrando porque lo hemos hecho nosotros así, y él está haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? Y tal. Y sale a reducir también pues, que había tenido algún roce con algún párroco, con el párroco que había estado sustituyéndole pues, en este primer periodo, ¿no? O sea, a principios desde 1876 cuando se va en adelante, ¿vale? Pero en el documento ya sale que como que eso ya lo han reconducido y bueno, en ese sentido pues eso, ya Guate está dispuesto a volver a Hidalgo y tal. Pero bueno, pues eso le pide que pacifique a la gente un poco, que haga entender que no le está haciendo ni mal ni de mala fe ni nada, o sea, que está cobrando lo que le corresponde y tal. Y bueno, y el alcalde viene a contestar que bien, que esto, que claro, que además la situación estaba suponiendo un sobrecoste al pueblo, pero que bueno, que al final por el bien de todos, pues lo que conviene es que vuelva, que es el párroco propio del pueblo y tal, y que se pacifique todo. Pero también deja caer que, bueno, pero usted ya sabe que dos no se arreglan si uno no quiere, ¿no? O sea, como diciendo, pero aquí el que está poniendo tagas para arreglarse es Walde, ¿no? O sea, que igual sería un poco cabezón o me pico y no respiro y tal. Pero bueno, también viene a decir que, a ver, que al final las cosas por las que se había torcido la relación o se habían enfadado, pues eran cosas de poca significación, cosas de poca importancia, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya parece que se arregla la cosa, pero le cuesta 9 meses volver, ¿vale? Tarda 9 meses en volver. Y, pues, bueno, esto es lo que decíamos, estaría Gualde así, resignado. Y finalmente, pues, gracias a la intervención del obispo, pues bueno, parece que se reconduce la situación, que dice, pues por el bien de todos, tal, ¿vale? Y pues eso, vuelve en marzo de 1879, está unos meses así, pues bueno, ya con normalidad y tal, y llega el día 4 de diciembre, que es mi cumpleaños, y ese día se mueren 3 personas, mira, 2 niños, era bastante habitual, joder, 2 niños y el mismo día, bueno, y una luz, ¿vale? Pero sus 3 funerales se celebran 2 días después, o sea, el día 6. Y Prudencio está ahí, pues se venga, toda máquina va oficiando funerales, dejándolos registrados en papel, ¿no? En los registros de difuntos, etc. Y apenas 2 días después va y la palma, a las 12:30 de la mañana. Así de repente suponemos, joder, si en 2 días antes estaba celebrando funerales a 12, claro, cuando don Nicolás investigó esto no sabía la cosa de la muerte, pero en el registro civil que había entrado en vigor 3 años antes, ya constaba, bueno, el médico tuvo que ir y decir, pues este se ha muerto de tal. Y claro, igual sabía ya el proceso que llevaba o lo que sea, pero bueno, la cosa de la muerte consta las 3
gastroenteritis, hepatitis crónica. O sea, igual ya vendría jodido de hace tiempo, pero bueno, el caso es si estaba 3 días antes oficiando funerales, tan no estaría. El caso es, pues bueno, pues que se murió así y nada. Y al día siguiente, pues eso, funeral, como había pedido, ¿no? De primera clase. Esto que vemos, pues eso, era una cosa típica, ¿no? Cuando se moría un cura o alguien de cierta importancia, un funeral de primera clase, pues una de las cosas que le daba importancia era que vinieran los párrocos de los pueblos de alrededor, ¿vale? Y entonces, pues eso, en su partida justo no se dice cuáles vinieron, pero se supone pues, que vinieron unos cuantos. Curioso también que quien ofició su funeral era don Dionisio Martín. ¿Quién es ese? Era el párroco de Uztarro, pero casualmente, hilando la historia, es el que 23 años después puso en contacto a Resurrección María de Azcue con Mariano Mendigacha, ¿vale? Es el que Azcue le preguntó a aquel párroco, oye, ¿y en tu valle con quién puedo contactar y tal? Joder, ¿quién era Mendigacha? Y fue el que hizo el funeral de Guardia. ¿Vale? Tenemos, bueno, la lápida como está ahora, que está casi enterrada, ¿vale? Pero bueno, tenemos la estela, ¿vale? Bueno, pues está Prudencio, ¿vale? Unas consideraciones sobre Prudencio y la huella que dejó, o sobre su paso por la parroquia, ¿no? Prudencio fue el último párroco de Virango que había nacido en el pueblo, que hasta ese momento era una cosa súper habitual. O sea, de hecho, en los 12 de los párrocos anteriores que él, en los 180 años anteriores, habían sido de Virango. O sea, la mayoría, y los que no eran de Burgui o tal. Y después de ellos ya empiezan a ser de otros lados, ¿vale? Claro, hemos dicho, se pegó 22 años de párroco. Bueno, don Nicolás, podemos decir, don Nicolás se tiró 40 tiempos, pero también vivía mucha menos gente y se tenían muchos menos hijos, ¿no? Y entonces, Prudencio tiene el récord de bautizados, por ejemplo, 305 bautizados. Pues de los 3.000 que hay registros, 300 se los hizo él, ¿vale? También hizo récord pues, de bodas, 76 bodas. En 22 años, pues saca la cuenta, pues a más de 3 bodas al año, casi 4, ¿vale? Y pues difuntos, de 282, hemos dicho, pues 305, pues aquí ¿cómo se dice? Pues no andaba tan bien, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si de estos 282, 60 murieron en 15 días por una epidemia, pues ya si le quita 60 esto ya la cosa cuadra más, ¿no? Bueno, y aparte de todo esto, en los escritos pues también constan los 92 difuntos párvulos que registró de 33 años atrás de que él entrara, ¿no? O sea que en los libros aparece mucho Prudencio Guardia. ¿Y con Casamalcorra qué pasó? Pues claro, esto decíamos, si el hermano que tenía Casamalcorra se fue a Sangüesa, se la dejó a él en donación y el otro hermano que se quedó en Virango se quedó a Casarracas, bueno, pues la casa se fue alquilando. Parece que se quedó parte el hermano de Casarracas, cuando la había quedado todo. Y se fue alquilando. Hasta 1912, ¿no? Ya después de ese año parece que se queda vacía. Hay un par de años en los que vuelve a estar alquilada, no sé si alquilada o ya comprada por la familia Aizaga Blázquez, que es 1921-1922. Y un hijo del matrimonio que consta en ese año, de los Aizaga Blázquez, es el que 11 años después, cuando se quema la casa, consta como propietario, ¿vale? Que es Ramón Aizaga Blázquez, que estaba en Jaurrieta de Molinero. Y que es, pues, por eso se decía, pues esa casa cuando se quemó cantaba a material inflamable, se pegaba. O sea, fue provocado porque además era de las pocas casas que tenía seguro. Bueno, luego lo investigas y tiene su explicación, ¿no? Le había dejado la casa de herencia, el padre era carpintero, tenía barnices y eso es lo que olía. No era que era abierto el fuego, pero bueno. El caso es esto. Y finalmente, pues en 1933 se quemó, estuvo así una pila de años y hasta que, pues bueno, la compró el ayuntamiento y la hizo matadero que tampoco se usó demasiado, pero bueno. Pues, y vamos a ir terminando y con los homenajes que se le han ido haciendo a Walter, ¿vale?
es pues, por lo que decimos hoy, pues, tuvo su importancia. El primero, de este he hablado alguna vez en los boletines de Villalmozarte, sería, bueno, no lo llamaron así, pero fue una suerte de fiesta vasca que se hizo estando Franco vivo todavía. Pero se empezaron a hacer ese año una serie de jornadas así festivas en torno al euskera en varios pueblos de Navarra. En nuestro entorno solo se hicieron en Ochagavía y en Miranda. En Miranda y, bueno, por lo que se ve dinamizado por don Nicolás, que igual no lo veríamos precisamente como euskaldun así, o sea, pero bueno, se ve que el que lo movió fue en qué consistió en una misa en euskera y luego pues eso, música de acordeón, de chistus y tal, y se hizo un homenaje a Prudencio Ugalde y a Mariano Mentiras, ¿vale? Que fue la primera vez que se les hizo pues, algo en el pueblo, ¿no? Como para recordarlos. El siguiente homenaje que se les hizo es ahí, ¿no? Jaime Ignacio, del grupo. ¿Quién lo diría? Presidiendo la mesa de euskaltzaindia y diciendo lindezas de euskera. Bueno, el caso es, en este año se iba a inaugurar la sede provisional de euskaltzaindia en Navarra, ¿vale? Iba a estar en el Museo de Navarra hasta que le hicieran una serie, hasta que encontraran una sede definitiva. Y en la primera sesión pues se homenajeó a 4 escritores navarros, ¿vale? A 4 personas de Navarra que habían tenido importancia en la historia de euskera. Y uno de ellos era Prudencio Ugalde. Entonces, bueno, sí, en Milán porque habían hecho 4 años antes de la fiesta esa, pero dijeron, uy, no, si esto euskaltzaindia hace el homenaje, hostia, realmente este tío era muy importante, ¿no? Y entonces, por el revuelo que se dio a crear en el pueblo, que dijeron, ¿y esto? Pues el señor Botín, que no era el del Banco Santander, sino Nicolás Iribarren Ainda, ¿vale? Bueno, y los otros dos apellidos no me acuerdo, este es Oa, el lado no me acuerdo y el otro es Berrade, ¿vale? Pero bueno, son sus iniciales al revés, ¿vale? Pues escribió este artículo explicando un poco pues, lo que había sido la vida de Prudencio Ugalde, y en este artículo es en el que se basan la mayoría de artículos que se han escrito sobre Prudencio Ugalde, ¿vale? Yo creo que son datos que consiguió de esos contactos que tendría con otros párrocos y como tenía interés lo tenía todo investigado, pero los pueblos de los que tuvo, por ejemplo, que yo no conseguí encontrar, pues él por sus contactos habría encontrado, ¿vale? Y lo puso un poco en valor. Y por aquí suelta una invitación de no estaría mal llegar a un acuerdo para un número de las fiestas patronales organizarse para celebrar y destacar este centenario. Yo desde aquí mi completo ofrecimiento y admito nos sorprende. Esto es en junio del 79, ¿vale? Y en agosto del 79 se celebró en Miranda el Rondálico de Ibasia de Neumar, ¿vale? Donde se aprovechó para inaugurar la placa, que aquí la habéis todavía sin destapar, ¿vale? Y pues porque era el aniversario redondo del centenario de la muerte de Prudencio Ugalde, ¿vale? Entonces esta fue pues otro de los homenajes, ¿vale? Que bueno, como decimos, esto tiene varias imprecisiones, ¿no? En castellano no está tan impreciso, dice aquí nací y murió, aquí pues puede ser el pueblo, ¿no? Pero en euskera dice en esta casa, y en esta casa no fue, ¿vale? Pues uno de los últimos, bueno, no es homenaje, pero de las últimas ocasiones en las que se le recordaba así, pues poniéndolo en gran valor, pues claro, al final al dejar los textos más extensos en euskera roncales, pues fue de lo que más le valió en la elaboración de su diccionario español euskera roncales, ¿vale? Que hizo Estornés Lasa pues poco antes de morir, ¿vale? Lo había estado trabajando toda su vida, pero lo publicó poco antes de morir. Y por último, en el 98, en el primer Euskara de Neumar que se celebró en Miranda, que era el segundo que organizaba Quevedo, pues se homenajeó a 7 euskaldunes roncaleses, entre ellos Prudencio Ugalde y Mariano Mendiracha, de quienes contaban como parientes o descendientes, pues Paco y Ramón. Y por último, ahí terminando, pues eso, una serie de reflexiones. O sea, hemos dicho, claro, se murió con solo 56 años. Con lo cual, una vida bastante, bueno, relativamente, porque igual en la época no tan corta, bueno, pero si comparamos con Mendiracha, que había nacido solo 9 años después, pero vivió 30 años más, pues igual es un poco corto.
si Prudencio Walde hubiera vivido más, pongamos otros 20 años más, otros 30 años más, y hubiera estado de paro con Mirako, pues tal vez el euskera vocales hubiera durado una generación más en Mirako. Porque casualmente, eso, lo que ayudé a Borja Lecardo hace unos años a investigar más o menos cuál era el punto de rotura, el punto en el que se deja de transmitir el euskera en Mirako, y coincide con esta última década en la que empieza a faltar Prudencio, bueno, y luego ya cuando se muere, pues ni te cuento. Y por ahí, pues por el cura va a durar más. Yo, que vivo en Arbizu, ¿vale? En Arbizu, el cura que estuvo todo el franquismo, o sea, estuvo desde el año 33 hasta el año 73, tiene una placa en la iglesia precisamente por eso. Y de hecho, en Arbizu, pues el 50 y tantos % es un estatus, pero si te vas a la Junta es mucho menos, y en Echarri, aunque también se mantiene bastante, pero también el porcentaje es bastante menor. Y ahí la influencia directa fue el hecho de que el cura seguía dando la misa en euskera y confesaba en euskera y que se enseñaría el catecismo a los críos en euskera. De hecho, cuando Azcue contacta con Mariano Mundigacha en 1902 y 1903, en una de las cartas le dice: el párroco que hay ahora estaría dispuesto a enseñarles el catecismo en euskera a los críos. Yo, si quiere, tengo acceso al que tradujo Walde y lo podríamos imprimir, y si está dispuesto, pues podríamos intentar, ¿no?, por esa vía recuperarlo. Claro, igual si hubiera vivido, si no se hubiera muerto en el 79, en el 1902 tendría pues casi 80 años. Bueno, pues igual sabría, ¿no? O igual no. Y también, si no se hubiera muerto tan pronto, pues igual le habría mandado más traducciones a Bonaparte o a quien fuera, no lo sabemos. Mariano Mendigacha, por ejemplo, aparte de lo que hizo con Bonaparte y lo que hizo con Walde, hace poco también por este que está en Australia, por Íñigo Otamendi, también tuve noción, o sea, yo conocía el texto, pero no conocía cómo se había elaborado, ¿no? Además se publicó en 1878, yo creo, justo un año antes de morir Prudencio Walde. Pues se acababa de crear en el 1877 la Asociación Euskara de Navarra, ¿vale? Los euscaros. Y que era, pues, buscaban eso, el refortalecer el euskera y tal. La dirigía Arturo Campión, que ya lo conoceréis. Y se ve, bueno, empezaron a editar una revista. Y en el primer número de esa revista se ve que lo habían distribuido, no sabemos por medio de qué periódico, o no sé, le habían dado alguna difusión, porque el caso es que uno de esos llegó a Miramos que no llegaba ni a la carretera, ¿vale? O sea, la carretera tardó en llegar casi 50 años más. Pero el correo y eso llegaba. Y el caso es que llegó aquí, esa revista. Y Mariano Mendigacha, así por su voz de fresco, hizo ¡ping! Y dijo, pues ahí había hecho Arturo Campión en esa primera revista una balada, una poesía, ¿no? Como si dijéramos el cantar del Mío Cid o el cantar de Roldán, pero en euskera, y algo inventó por ahí. Y lo debió ver Mendigacha y dijo así: te lo voy a mandar traducido a troncales, sin pedirle a nadie nada. Y entonces le llegó a él y dijo: joder, qué buena idea. Pues igual les pido a gente que habla otros dialectos que me lo traduzcan, y luego acabó publicándolo, pues eso, con las traducciones a los diferentes dialectos, pero fue iniciativa de Mendigacha. Luego igual, igual si hubiera vivido más, pues igual habría tenido también pedradas de esas de, oye, pues igual te traduzco esto todo. Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, pues eso. En resumen, pues que fue el Uberlidango, que por lo que conocemos es por el euskera, pero ya veis pues que tuvo un recorrido vital, pues bueno. Así, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Haber vivido 56 años, ¿a dónde sí? Ya,